Charas. Buenas noches, Jesús Manuel. Señor, Qué elegancia la de Francia. para recibir al doctor. Como se merece. Ya te dije que la polilla, tienes que sacar la ropa del closet, de donde la guardes Ujú, periódicamente, ujú, cepillarla, ujú. porque no sabes si te cae una palomilla, es la época en la que salen las palomillas. Entonces la polilla acaba la ropa. Ya. Por eso, que Pues vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Es el doctor Juan Martín López Calva. Es un maestro de maestros. Es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha hecho dos estancias postdoctorales, es decir, después del doctorado, en el Lonergan Fellow, en el Organ de Institute de Boston College. Y ha publicado más de 30 libros propios y tiene como cuántos doctor en coautoría. Pues 4 o 5 más o menos, sí. Fue el decano de posgrados de Artes y Humanidades del UPAEP. Es mm, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es también parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, que misma organización que presidió de 2011 a 2014, y de la Asociación Latinoamericana de Filosofía en Educación. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. una pregunta, ¿y Invitaciones. qué hace usted en su tiempo libre? Con todas esas actividades, disfruta la vida, Trato, doctor. trato de vivir, sí, de disfrutar la Disfruta su vida. tiempo libre, su Claro. ocio, Sí, no, sí, o cómo su no. ocio es escribir y educar. Pues la verdad es que ahora mi ocio es escribir y educar porque ya estoy pensionado. Sigo colaborando con Sigue dando UPAEP, clases con en la UPAEP y UPAEP en y la en la Ibero, Ibero, ¿verdad? en la Ibero Puebla, Sí. pero sí ya es como un hobby, ya más bien. Bueno, la suerte de que coincida lo que le gusta hacer a uno con lo Pero para que ser con nivel el trabajo, ¿no? 2 del SNI sí le piden muchas cosas, ¿no? Investigación, pues Sí, Investigaciones, ¿no? investigación, sí, sí. probada, Ujú, probada. Sí, Sí. hay mucha producción que hacer y redes de investigación a nivel ujú, internacional y dirección de tesis, ujú. docencia. Y ahora le están dando también mucha prioridad a lo que llaman la proyección social del conocimiento, que es la parte de difusión, de divulgación, para que el público en general pues tenga acceso a lo que se va investigando en un lenguaje más común, por medios más accesibles, ¿no? Entonces, Sí, pues por eso mi participación en la consulta también, que sí. llevo ya Ya muchos años. muchos ¿Ya le están años. pagando? Porque nos dijeron que ya iban a empezar a pagar. No, pues eso Ah, sí no. no quedó claro. Sí, por el número de visitas le van a dar una Un bono, determinada cantidad. Y un su bono boleto para los toros y para el palenque. para la feria de Para la Puebla. Feria de Puebla, De para la próxima Tlaxcala, Feria de de la Fuera. Tlaxcala, de Tlaxcala. No, pues de Tlaxcala, de Tlaxcala. Oiga, doctor, el magisterio, el ser profesor, el ser educador, de un tiempo a la fecha se relaciona mucho con la política, con el poder político, los grupos de poder. La maestra Elba Stenberg, una de las protagonistas. Pero realmente el ser profesor, el ser maestro es una vocación, es una profesión, es las dos cosas, puede más una que la otra, es un negocio, porque hay algunos que han hecho mucho negocio con la educación. Y no hablo de que tú estás pensando, Sí, sí. sino en De la términos universidad privada de la que me estoy imaginando. de las universidades privadas de las que te estás imaginando. Sí, porque no es una, son varias. Pero, ¿dónde está realmente ese espíritu de lo que nos enseñaron a nosotros hace, bueno, ya tengo 71 años, en mi época la escuela rural era valiosísima y los profesores rurales eran como héroes de la patria, eran como apóstoles, ¿no? Ujú. Que daban su vida por ir a enseñar a los lugares más inhóspitos donde había pobreza y donde no tenían ni dónde dormir, pero según era la labor, enseñarle a los niños a leer y a escribir para hacerlos libres. Se hicieron muchas películas en la época del cine mexicano, de la época de oro, ¿no? Se hicieron muchas películas, hasta Cantinflas sale en alguna Ujú. del profesor o esto. Vocación, profesión, poder político, negocio. ¿Cómo la ven? Pues yo tengo de hecho una conferencia que doy de vez en cuando sobre ética profesional docente, Mm, donde se plantea esta pregunta, si es un empleo, es una vocación o es una profesión.
Y ahí yo siempre contesto como que es las tres cosas, ¿no? Como que, en primer lugar, creo que es una vocación. Augusto Hortal dice, pues como que los docentes deberían no solo vivir de la educación, sino para la educación. Y creo que muchos sí lo hacen. Vivir para la Vivir educación. para la educación. Vivir de y para Y la para la educación. educación, exactamente. Ujú. Entonces yo creo que sí No es... para vivir en Miami, ahí en las No, galerías. no, Es que hay digamos, quien lo hace. vivir una vida digna, cosa que habría que discutir Que es digno. si el Que maestro es tiene digno. hoy un salario digno, el maestro de base, digamos, ¿no? Porque sabemos que hay muchos que sí tienen ingresos importantes. Muchos burócratas con plazas titular de tiempo completo, titular Exacto, C. exacto. Eso siempre lo ha O existido. con dos Bueno, plazas. en la época del PRI, pero ahora ya no. Ya cambió. Es el PRI renovado. El PRI Pues, remix. pues yo digo que sí es una vocación, pero también a veces eso se usa como para romantizarlo y para no luchar porque tengan condiciones dignas de trabajo. Entonces también debe ser un empleo, ¿no? ¿Cuál es el También debe ser sueldo visto como un promedio empleo de digno. un docente en México? Híjole, pues no, la verdad es que no es mi especialidad ese Yo dato, trato pero con algunos catedráticos universitarios que dan clases en la UAP y también dan clases en las universidades privadas y no les alcanza a veces para pagar la renta. O sea, los salarios hora clase son verdaderamente sí, ridículos. me hablaban ahora de una 150 universidad que pesos, paga 120. 100 pesos, Sí, 60 pesos por una sí, hora sí, clase, sí, sí. 150. Las universidades más serias pues sí pagan un poco más, pero digamos no se vive de dar clases. Sí, pero sí hay una gran diferencia entre el profesorado, la planta, digamos, magisterial y la directiva de las universidades o de los colegios. Vamos En a general. hacerlo más amplio, ¿no? Del sector privado. Yo no conozco un rector de universidad privada pobre, Ujú. no conozco ninguno, todos tienen chofer, a veces hasta guaruras, ¿no? Y coches último modelo, y van a los restaurantes donde cuesta dinero, traen American Express, gastos, etcétera, seguro de gastos médicos, y los profesores no. ¿Por qué hay esa diferencia? Y yo creo que en el sector público es igual, ¿no? Como que yo me dedico mucho a trabajar con profesores en servicio, en formarlos en maestría, en especialidades, en diplomados, y yo veo a mis estudiantes, profesores, que todavía hay estos casos de gente que viaja, que se tiene que desplazar muchas horas en condiciones muy incómodas y ganando sueldos realmente En espera de muy concursar por bajos, una plaza, una mejor 10 mil Sí, plaza, pero pesos, como no 12 mil concurso que forman, nunca llega. como no Exacto. forman parte del grupo de poder que está en el poder en ese Exacto. Soy de momento la en el cúpula sindicato, sindical. entonces nunca van a tener la Exacto, plaza. sí, sí. Ahí también se da esa desigualdad porque los que están ya más pues en la parte sindical o en la parte, digamos, ya de la secretaría a nivel administrativo en puestos medios y altos, pues también tienen ¿Dónde es mayor esta buenos desigualdad? ingresos, ¿no? ¿En las instituciones públicas o en las instituciones privadas? Pues yo creo que estamos igual, ¿eh? La verdad es que no creo que haya mucha diferencia. Quizá en algunas de las privadas, de las que hablaban hace rato, que llaman de absorción de demanda, para decirlo elegantemente, pues quizá en esas que son más negocio, sí se ve mucho más esa desigualdad. Yo sí lo he visto O sea, hubo un conviviendo momento con... en el que la educación universitaria de Puebla estaba dividida entre la universidad pública, dos o tres grandes universidades privadas, y en un momento dado la demanda fue tal en la universidad pública que surgieron estas muy bien definidas por usted ahora, este, emergentes o no sé cómo se le puede ¿De poner todavía, absorción qué? de De absorción. demanda, ¿no? De Porque, Sí, absorción de pues sí, sí, demanda. porque porque hay tú jóvenes que llegabas, demandan presentabas tu y ya no examen hay y te lugar. rechazaban, pero puedes ir aquí a la Sí. vuelta, ahí está la Ahí otra, están las ahí incorporadas. están las Y ahí pagas. incorporadas y unas están en el oriente, otras en el occidente, otras en el norte, otras en el sur, los 4 puntos cardinales, ahí puedes ir. Y estas constituyeron un gran negocio para quien las fomentó, quien las autorizó, quien las propuso. ¿Qué pasó? Algunos de ¿Cómo, ellos cómo sucedió? exfuncionarios de universidades públicas y Del privadas. Estado, y del Estado. Exacto, Yo me sí, acuerdo sí. de un gobernador que cuando tomó posición me dijo, oye, ¿tú siempre piensas dedicarte a esto? Le digo, pues sí, pues es mi vida, es mi vocación, etcétera. Bueno, la parte de la comida y eso que en aquel momento no entraba yo mucho todavía. Dice, ¿por qué no pones una escuela de periodismo? Va a ser un gran negocio las escuelas. Me dijo un gobernador, y no le agarré la palabra.
¿Cómo me arrepiento, hermano, de no haberle hecho caso? Sí, y ahí La hablan mesa puesta ahí. los expertos en política educativa, pues de la injusticia social que implica esto, porque pues este tipo de universidades que son pues realmente un negocio, están cobrando como una doble tributación a los estudiantes y a sus familias, porque pues ellos ya pagan impuestos para tener universidades públicas y luego tienen que pagar aparte una colegiatura en otra universidad Que ya no porque son no tienen deducibles, lugar en la Ya pública. no es que deducible. ya no Además son ya no es deducibles. exactamente. Entonces, pues realmente ahí la desigualdad se va O sea, un también fraude dando, ¿no? Yo diría que pues, éticamente sí es muy cuestionable, éticamente. sí, sí, porque pues estamos egresando profesionistas que de antemano se sabe que no van a aspirar a buenos empleos, que no van a tener la formación necesaria, las competencias, las habilidades necesarias para Pero no quieren tener reducir la un matrícula. empleo, pero no se quiere reducir la No, matrícula pero además. y es necesario que todos vayan a la universidad. Además eso, ¿no? O sea, todos los mexicanos tenemos que ir a la universidad para ser alguien, porque tengo una amiga que colabora conmigo desde Suiza, se casó con un suizo y vive desde hace como 18 años allá, tiene sus hijos y todo. Y le preguntaba yo, ¿cómo es el sistema educativo suizo? Me dice, mira, aquí es una cosa tremenda. Desde chiquitos, los niños ya a los 6 años, creo que 7 entran, porque lo demás Ujú, es la educación de la familia, o sea, hay una ujú, diferencia en esto, no los mandan al kinder, al preescolar, a nada, están con la familia, conviven ujú. con la familia, desarrollan sus habilidades, etcétera. Ya en lo que vendría a ser por nosotros primer año de primaria entran. Sí, y en los siguientes años, lo que vendría a ser para nosotros primaria y secundaria, los profesores, la escuela donde van, el gobierno de Suiza clasifica, es un poco racista esto, clasifica a los niños que pueden llegar a ser profesionistas y los mandan a una cosa que se llama gimnasio. Y en ese gimnasio ahí desarrollan otros conocimientos, estudian carreras, salen con un título y son gente que va a ganar mucho dinero. Los que no, los mandan a alguna especie de escuela de artes y oficios, donde desarrollan otras habilidades, pero desde chiquitos los van clasificando. Y yo me pregunto si todos deben ir a la universidad. ¿Por qué las familias empeñan la casa, el coche, trabajan horas extras, la señora lava y plancha ajeno para pagarle la universidad a la niña que está estudiando MMC, ¿no? Ujú. Así se decía antes, ¿no? Claro. Sí, Todos en debemos ir. Alemania ¿Qué es hay? Ah, bueno, similar, Alemania ¿no? En también, Japón, Noruega. Sí, en Japón es Noruega el también mismo tiene sistema, o sea, un sistema. desde niños hay una clasificación Claro. y ya desde muy temprana edad uno sabe quiénes van a ser directivos de empresas o Sí, directivos sí, de sí. gobierno y quiénes no van a CEO, tener esa actividad. CEO, CEO. CEOs. Sí, yo creo que pues eso habría que pensarlo porque es muy determinista, puede ser que Eh, alguien cuando crezca pues tenga las Pero habilidades pues en la para hacerlo práctica, y ya digamos, no pueda llegar a una están mucho universidad, mejor ¿no? Japón, Suiza, Alemania que Claro. México. Pero sí, yo cuando se habla del derecho a la educación, yo creo que la educación sí es un derecho humano, pero lo que sí me pregunto es si la educación superior Ujú, debería ser considerada un derecho como para todos, porque no necesariamente todos tienen la vocación ujú, universitaria. Yo creo que sí podríamos desarrollar y fortalecer mucho más la educación tecnológica ujú. y la educación en oficios y si esto también pues es una cuestión estructural, porque Bueno, también si se ujú, pagara bien, ¿no? sí. Bueno, Pero de hay hecho es gente que una gana falsa muy creencia. bien con Uno pensaba que oficios. siendo profesionista uno iba a ganar más que, digamos, que Exacto, en un oficio. exacto. Y hoy lo que vivimos en la vida cotidiana se demuestra que no, que ganan mejor, digamos, gente especializada en un oficio, un ebanista, un buen electricista, que un profesionista, que un egresado de una carrera, digamos, Gana de esa... muchas veces más el maestro albañil que el Sí, arquitecto que sí, lleva la sí, obra. así es, así es. Ujú, ujú. Sí, sí, Eh, yo creo que la universidad tendría que ser una opción para los Pero que estos tengan esa temas vocación y no, esas no se habilidades. discuten públicamente con los candidatos. Yo no he escuchado nunca y me gusta ir a escuchar a los candidatos, a ver qué dicen, a ver cuáles son sus ideas, su lenguaje corporal, estas cosas que ya no se fija uno mucho, ¿no? Nunca se habla del tema de lo que debe pasar con el sistema educativo mexicano. Porque no es popular. O No sea, es decir que popular. no todos vayan a la universidad, No, pues no, 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 popular no es. pero que el pueblo preguntara Ujú, y sometiera a los
futuros legisladores, senadores, gobernadores, presidentes municipales. Sí hay presidente municipal, ¿verdad? Sí, todavía. Sí, ¿no? Me Bueno, parece. De nombre, sí. que le hagan un examen, a ver si tiene los conocimientos necesarios para dirigir una ciudad, por ejemplo. Claro. O ser legislador, que le hagan un examen para ver si Ujú. conoce la Constitución, Ujú, las leyes, ¿no? ujú. Sí, sí. Vámonos a otro país, ¿no? Ahora el Poder Judicial. Sí, ya está, y la fregada. Ujú. Sí, pero yo creo que lo que decía el maestro Rodolfo no es políticamente atractivo hablar de eso, ¿no? Reflexionar sobre Ujú. si todos deberían ir a la universidad o no. Se da por hecho que todos tienen que entrar y pues creo que desgraciadamente el sistema público también está reproduciendo el fenómeno de las universidades de absorción de demanda porque se están creando nuevas universidades ahora desde el De sexenio muy pasado baja y están calidad, de como muy baja calidad, las pocas Benito Juárez, instalaciones, exacto. públicas, muy baratas, No, pero de es muy que baja ahora calidad, Exacto. hasta sin para, estándares internacionales. hasta para jugar hay que ir a la universidad, En ¿no? La lugar de universidad reforzar del a las deporte, públicas, ¿no? ¿no? A las Sí, que sí, ya sí. existen. Sí. ¿Es decadencia esto? ¿Síntoma de la decadencia de una nación? Pues yo creo que sí, en general en el mundo estamos en una En el crisis mundo. ¿Qué estudios tiene multidimensional Trump, por tremenda. ejemplo, no? Exacto, sí, se están eligiendo líderes verdaderamente ¿Sí? El impresentables. nuevo papa es matemático y Exacto. teólogo. Ay, Ujú. güey. Sí, sí, y en cambio Trump, Erdogan, no sé, qué credenciales pueden tener, ¿no? Oye, doctor, hay un cambio de modelo educativo en México. Con López Obrador se creó el modelo de la nueva escuela mexicana. ¿Qué implicó con respecto al anterior modelo? O sea, ¿cuál es la innovación de la nueva escuela mexicana? ¿Y está funcionando este modelo? Pues yo creo que ahí el sistema educativo mexicano yo creo que tiene dos problemas, uno que es como que un pecado de origen, digamos, porque nació de un pacto más bien político de pues, el partido que logró unir a todas las fuerzas Ujú. revolucionarias y como que en este sistema corporativo pues fue Sí. el sistema Pero educativo un adoptó engranaje, el digamos, un de engrane de la el colegio maquinaria español, ¿no? política, Ujú. ¿no? Adoptó las mismas tesis de práctica y de sustento de todo de la escuela española, que estuvo durante muchos años, la Sí, Nueva claro. España, etcétera. Todos fueron educados en ese sistema y se repite. Y ahora bueno, lo que llamaban la educación neoliberal, que Ujú, tenía también ujú, mucha influencia de los países del norte, ujú, ¿no? De Estados Unidos, de ujú, Europa. Y esta nueva escuela lo que pretende, pues es darle la vuelta a eso y va desde lo que llaman las epistemologías del sur, el pensamiento decolonial o descolonial, es decir, como tratar de revalorar los ujú. saberes tradicionales, toda la cultura y la historia de nuestros países, en lugar de pues estar Bueno, solamente eso se dice en el discurso, aprendiendo. Ese es el Pero en discurso. la pero digamos, en práctica, la práctica eso se está aplicando. Ese es el discurso que tiene sus riesgos, porque Ujú, además, pues digamos, mucho de eso es marxista, ujú, y Marx era europeo y era del ujú, norte, eh, Boaventura de Sousa, que es el padre de la idea de decolonialidad, pues es portugués, es del norte. ujú, Claro, ahora dicen que el norte es una cuestión más bien mental, que ujú, no es eso geográfica, dicen los chilenos. El y norte no es el norte ni el sur es el exacto, sur, que exacto. la tierra no está arriba o abajo, etcétera. Es algo más como de posicionamiento, ¿no? ujú, Pero bueno, eso dice el discurso. Creo que a veces el discurso muy radical lleva a rechazar pues también todo lo que hemos aprendido de grandes pedagogos del norte que pues han aportado mucho. ujú, Digamos, no podemos prescindir de Piaget, de Vygotsky, de Freire, en nuestro caso, ¿no? Freire. Que surgió en Latinoamérica, es el que tiene ujú, auge ahora, ujú, pero no podemos prescindir tampoco de los anteriores. Freire mismo se basaba ujú, también en el pensamiento de otros autores. Entonces creo que en el discurso pues hay ciertas grietas porque además ujú, no está como muy definido y ese es un pensamiento epistemológico, filosófico que me parece que no tiene todavía una construcción en documentos ujú, como una mediación pedagógica. Eso cómo se entiende ya pedagógicamente. ujú. Les faltó ese paso. Y luego pues lanzaron ya los libros antes de el modelo educativo, el plan de estudios. Creo que los libros, pues ya hemos oído, hay muchas críticas porque Ujú, sí tienen ujú. muchos Muchos defectos, sesgos muchos ideológicos. sesgos también. Estuve apenas en una conferencia de los centros de preparación del magisterio a nivel nacional
y varios profesores de allí que son, pues, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, están bien posicionados allí, me decían, pues es que la nueva escuela mexicana es una propuesta ideológica, no pedagógica. Entonces, Eso escuché que- yo también en una... creo que ese es un problema. Sí, 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 sí. O sea, tiene el sesgo político, ¿no? El educativo, ¿no? El de Exacto. formación. Que yo creo que todo, digamos, toda educación tiene algún pensamiento Ujú, político detrás, ¿no? ujú, También lo que llamaban la educación neoliberal tenía como ujú, una Como visión las política, escuelas ujú, religiosas o ujú. o laicas, ¿no? como Pero cuando de yo iba a alguna la manera escuela, no en la es, primaria nos daban los libros de texto, en el Pereira, nos daban los Ujú. libros de texto, que nunca abrías, salvo cuando iba la supervisora La supervisora de la zona SEP. escolar. claro, Entonces había que sacar los libros de texto y guardar los otros y Ujú, poner los libros de texto como si los estuviéramos ujú, realmente ujú. leyendo y nunca los habíamos leído, ¿no? sí, sí. Sí, pues existe, digamos, todos tienen una cierta orientación política, pero creo que no es lo mismo el que haya detrás una orientación política a que haya ¿Qué es? una como intención de indoctrinación, ¿no? O una intención de ideologización de los estudiantes. Me parece que ahí está el riesgo de la nueva escuela mexicana. Ahora, de lo que decía de si eso está operando, yo creo que es el mismo defecto de todas las reformas anteriores del de esta, que se piensa, y lo dicen también investigadores expertos en política educativa como Gil Antón, se piensa que pues se diseña eso, se reúne a los maestros 2 o 3 semanas, se les da un curso y ya ellos Y ya, dominan ya, el sí, nuevo modelo. Y sí. pues finalmente no, el maestro sigue, digamos, aprende el discurso para poder justificar frente a Ahora, los ¿cuántas supervisores, pero generaciones no lo lleva educativas al se aula, ¿no? necesitan para la implementación de un nuevo modelo? Ese es otro problema, ¿no? Ujú, Que en México no ha habido continuidad, ¿no? Cada ujú, 6 años se quiere reinventar la ujú. educación y entonces no hay tiempo de Sí, evaluar, Ujú. Y de además desaparecieron fortalecer. las evaluaciones con el presidente López Obrador. Exacto, O sea, exactamente. Sí, prácticamente las ignoró que y daba las evaluaciones internacionales no las tomó en cuenta. Nos exacto. salimos de PISA y de otras organizaciones, Se ¿no? destruyó el INE, se creó esta comisión de mejora continua, la Ujú. Mejoredu, que ahora también ya la desaparecieron y por cierto, pues tienen en la incertidumbre a todos los trabajadores de Mejoredu ¿ustedes no que piensan están que protestando porque todo no saben qué va a esto, pasar con ellos, el ¿no? nuevo Pero sistema, ya el no hay viejo evaluación, sistema, Ujú. todo efectivamente. lo que hay alrededor de los sistemas educativos en el mundo está siendo rebasado ya por la inteligencia artificial, por los dispositivos portátiles, por la computadora? Y Ese en es China, otro por reto. ejemplo, ya hay clases de inteligencia artificial. Ya los niños reciben clase de inteligencia artificial. Sí. Y ese es otro reto importante, ¿no? O sea, todo lo Ujú, que se ha hecho Porque se lo comieron en Fernando un Savater instante. decía que si nos educaran robots perfectos a nuestros niños, porque nosotros profesores somos muy ujú, imperfectos, tenemos ujú, muchos defectos, pues no habría educación, porque educar consiste en enseñar en qué es ser humano, ujú, y una máquina no nos puede enseñar qué es ser ujú, humano. Me parece que ahí hay un reto importante con la inteligencia artificial, qué lugar le vamos a dar y la educación que va a hacer. A lo mejor por fin logramos que la educación ya no se concentre en la información, porque los profesores ujú, eran transmisores solo de De información para ujú, información. ujú, memorizar y para ujú. repetir. Y pues yo creo que ahora lo que tiene que enfocarse en la escuela más bien es la parte de pensar críticamente, pensar creativamente, algo que tiene nuestra escuela Pues eso mexicana, dice la nueva los escuela mexicana, proyectos, ¿no? ¿no? Que Basado en digamos que hay que ser proyectos, más basado en creativos, más problemas, críticos. lo Ujú, socioemocional, ujú, lo ético, y que creo que todas esas ujú. declaraciones de la nueva escuela mexicana están muy bien, ¿no? Pero el problema es Pero en la que práctica, realmente lleguen, ¿no? Ahora, Que digamos, lleguen a aterrizar. ¿cuándo estaría lista la primera generación de este nuevo modelo, de la nueva escuela mexicana? Pues digamos que empezó formalmente el año escolar anterior. Ujú. Entonces, pues los niños tendrían 6 años de primaria, Ujú. 3 de secundaria, 3 de bachillerato, serían en 12 años, En 12 digamos, ¿no? años. Y Y ahí, en 12 pues años habrán habría que pasado ver, otros porque a dos lo o tres mejor ya modelos. hay otros modelos, exacto. ¿no? Y las nuevas generaciones de maestros también llegarán con otra preparación, porque en este momento los maestros que están aplicando la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana, son los de antes, Ujú, Claro, con la ujú, claro. preparación de Por antes. ejemplo, las normales tuvieron que rediseñar sus planes de estudio para la nueva escuela mexicana porque estaban los profesores formándose pues en la reforma anterior, ¿no? ujú. El modelo anterior. Entonces, ahora también los normalistas pues apenas el año pasado empezaron con este nuevo plan
que los forma en la nueva escuela mexicana, entonces pues eso va a tardar. Pero como nunca le damos tiempo a los procesos ni los Sí, evaluamos, sí. hay un problema. Ahora yo veo que además el sistema educativo, la estructura debería orientarse hacia lo que dice la nueva escuela mexicana, pero me parece que la educación, el sistema educativo nacional no es, primero no es prioridad para ninguno de los presidentes que han pasado, o sea, realmente ha habido muy poco aprecio por lo educativo, pues más bien es como un mecanismo de control de los docentes para, a través del sindicato, para obtener votos, apoyos, etcétera. Y creo que lo poco que se había avanzado de como de ser un sistema educativo de mayor complejidad, o sea, más horizontal, mucho más diverso, cuando existió el INE autónomo, con algunos En el pequeños neoliberalismo. pasos en el neoliberalismo, que tenía sus defectos, pero obviamente creo que más o menos había pasos correctos, pues eso se retrocedió. Y yo veo ahora que estamos otra vez en un sistema totalmente vertical, de control centralizado, y además pues con un secretario de Educación Federal que es un político, no es alguien que sepa educación, pues que está ahí porque lo premiaron políticamente, porque pues, era el O lo presidente del partido, neutralizaron, ¿no? o quizá lo neutralizaron Sí. porque también en los puestos de abajo Sí, pusieron más bien gente que no es de su propio su grupo. equipo, sí, ¿no? sí, De su sí, grupo. sí. Entonces, pues allí está como que no funciona. Y además un sistema tan vertical, tan piramidal, pues ya para estos tiempos Oiga, no eso va en a el ámbito funcionar. nacional, en el ámbito federal, pero en lo local, a nivel del Pues estado, ¿qué ocurre? yo creo que se está repitiendo, como reproduciendo O sea, pero ese digamos, los fenómeno. directivos de la SEP, el secretario, los subsecretarios, ¿sabrán qué es eso de la nueva escuela mexicana? Lo dudo que lo hayan estudiado a fondo, ¿no? Y que entiendan Porque además eran cuál maestros es el retirados, eran sustento. maestros jubilados. Exacto, exacto. Pero con una carrera sindical, Bueno, ¿no? nada Importante. Carrera más. sindical y, digamos, y algunos de ellos en la rama indígena. Exacto. Pero ¿por qué no hacemos un repaso por quienes han sido los secretarios de Educación Pública del Estado, por lo menos en este siglo, los últimos 25 años? Pues a O ver, sea, vamos repasando. qué modelo Enrique de... Martínez Márquez, yo de ese... No, pero ese es del siglo pasado. Sí, 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 Y ese era un profesor del centro escolar, Sí, con Claro, la tenía disciplina, una con... carrera, ¿sí? claro. sí. Sí, pero Chucho Morales, Ujú. pues secretario de Educación Sí, sí, sí. Pública, o sexenio y medio, o mitad de uno y mitad de otro, Ujú. o sea, un gran Carlos educador. Alberto Julián y Nasser, Amado Camarillo. Ese todavía tenía su Sí, sesgo. era Amado profesor Camarillo universitario. estuvo en la UAP, Fue fue rector. rector de, regente de la UAP, etcétera. ¿Quién más? Bueno, Patti Vázquez yo creo que es pedagoga, ella sí Bueno, es sí, muy activa, con Moreno Valle, ¿no? bastante Patti bien Vázquez, formada ajá. en Y lo además era miembro educativo. del Y integrante luego fue del... consejera del INE, Ujú, claro. ujú. Ok, Sí, 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 La sí, esposa de sí, Mario Riesta, además. exactamente. sí, sí, sí. Ella sí creo que tiene una Sí, carrera sí. Ujú. y un conocimiento pedagógico. Pero Cruz, Sí, Jorge Benito Jorge Cruz. Benito Y el Cruz, anterior, que pues era es de Luis qué onda, Luis Maldonado. Luis Maldonado, Maldonado, que Sí, era un político, era político. ¿qué solamente onda? O política, sea, sí, Ujú, sí, sí. ujú. Y la verdad es que además en cuestión presupuestos y todo, pues no se le ha dado la prioridad a la educación en México, a la educación pública. Bueno, es que presupuesto sí, sí tienen mucho, o sea, el 40% del presupuesto del ¿con Estado está en Barbosa la quién SEP. era? Con Luis Miguel ¿Educación? Barbosa era este hombre que estuvo, este periodista de Tehuacán, Sorcia, José Luis Sorcia, que era un profesionista exitoso, experto en temas agropecuarios. No era un experto educativo, creo que trató de hacer bien las cosas, pero pues no. Y estuvo además muy poco tiempo. José Luis Sorcia estuvo muy poquito tiempo. En eso, sí, el problema de Estefan, la falta de continuidad. Es que es un político, un financiero. O sea, él llegó a hacer negocio, no, digamos, no a ver temas o educativos. sea, o sea, Sí, sí, realmente. Y Lobato también fue secretario hace muchos años, Sí, ¿no? Salvador sí, Lobato sí, 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 sí. también era un profesor Salvador bueno. Lobato Contreras, que fue Sí, diputado ahí fue por la Sierra diputado, Norte de fue Zacapoaxtla, diputado, por fue ahí, ¿no? diputado, Ese fue con qué, con Jiménez líder Morales, del ¿no? Congreso con Jiménez Morales, claro, claro. sí, pero ahí pues yo recuerdo Y un. el primo de Memo Jiménez, el profesor, ay, Dios mío, ¿Con quién? ¿Con qué gobernador? con Jiménez Morales, el profesor Alzheimer, no, el profesor, ya no me acuerdo cómo se llamaba, un hombre muy querido.
muy querido. Con Jiménez Morales. Pérez Morales. Sí, yo me acuerdo. Oiga, y entonces, en Puebla, ¿cómo andamos? ¿El secretario cómo lo ve? ¿A los subsecretarios cómo los ve? Pues yo, como decía cuando me invitó, no soy experto en política educativa, yo Ujú, estoy ujú, más bien a ujú, nivel ujú, de práctica docente, de ética y ujú. valores, humanismo en educación. Pero pues en general yo veo que el problema es que sí se está pues reproduciendo este pecado de origen de que la educación pues es vista sin la prioridad que requiere, Ujú, y que pues más bien se ve a nivel de pactos ujú. políticos, de De control negociaciones. político, Lo vimos apenas, control ¿no? ideológico de Lo los vimos también estudiantes. apenas con este compromiso del sindicato de afiliar profesores a A Morena, ¿no? Morena, sí. Como que estamos Y regresando a esos ahora, digamos, tiempos usar a los del profesores para la elección del Poder corporativismo. Judicial de este También, 1 de junio. también Yo te exactamente. comenté de las faltas de ortografía en los carros alegóricos del desfile Sí, 5 de mayo del Centro Escolar Morelos. la de innovación. Innovación con una N. Sí, sí. Sí, y ahora se exige al profesor, digamos, de a pie, al que está en el aula Ujú. realmente haciendo su esfuerzo, pues se le están exigiendo muchas cosas Pero sus alumnos, ¿qué le dicen? administrativas, Porque tiene de alumnos salud. maestros. Sí, sí, O sí, sea, sí. estos alumnos, ¿cómo ven el sistema educativo? Hace 3 semanas en e-consulta mi artículo Ujú, fue dedicado a mis alumnos, ujú, profesores, ujú, y decía yo que me preocupa mucho verlos como muy desmoralizados, porque precisamente por esto, porque cada vez hay más demandas burocráticas, políticas, y cada vez hay menos espacio para que preparen sus clases, para que se dediquen realmente a atender a los Hoy tienen que estudiantes. llenar formatos, Exactamente. tienen que Y, subir su información, y por pierden otro más tiempo en lado, eso que en la, que que en, que en la, que en en la la labor preparación de docente. clases. Y luego además tienen unas presiones de los padres de familia que cada vez pues están también, en lugar de aliarse con la escuela, con el Ujú, docente para la educación ujú. de los hijos, están más como en conflicto, ¿no? Y entonces, pues me decían muchas veces se quejan de cosas, de cualquier detallito que hacemos, que Sí, su en esta hijo generación tal, de cristal, sí, sí, y, sí, sí. pues no hay una legislación que los apoye, ¿no? Apenas pues, hubo este caso de una maestra en Querétaro, entiendo que Ujú, estuvo hasta en la cárcel, ¿no? Por ujú, acusada ujú, falsamente por ujú. una madre de familia. Ujú. Y se está tratando de impulsar una ley a partir de eso para proteger al docente. Pero sí, ellos se sienten muy desprotegidos. Me decían, yo puedo detectar situaciones graves en algunos de mis estudiantes, pues de corte psicológico, salud Ujú, mental, emocional, o incluso pues de que estén metidos en drogas ujú, o en tráfico ujú. de drogas, ¿no? Conectados Sí, de sí, alguna sí. manera, y yo no puedo hacer nada, porque si yo digo algo, pues todo el sistema está O sea, se le viene diseñado encima, para que se me venga digamos, encima, ¿no? el Exactamente. sistema le cae. Y yo sí veo bastante desmoralización. Esto de la Esto va a revalorización del docente repercutir no lo en veo la muy baja claro. de vocaciones magistrales. Pues quién sabe, porque creo que estamos volviendo, bajó un poquito cuando se planteó que iba a ser este sistema profesional de carrera docente, etcétera, con el Ujú, neoliberalismo, ujú, aunque nunca se llegó a aplicar realmente ujú. porque pues hubo toda esta oposición y además luego se desapareció el INE. Pero yo creo que ahora pues volvimos a esta etapa de herencia de plazas, Ujú, venta de plazas, y como quiera que sea, aunque no esté muy bien pagado, pues es un trabajo seguro, ¿no? Una plaza ya estable como profesor, pues sí es un trabajo que ya da cierta ujú, posibilidad de futuro a una persona, a un joven. ujú, Entonces quizá eso pues sí haga que sigan ingresando a las normales. ujú. Además de que hay una cultura muy arraigada entre los profesores de que sus hijos sean profesores. Algún colega decía, los Porque le daban profesores las se plazas, ¿no? casan O con sea, profesoras y digamos, tienen profesorcitos. sí. O sea, como que O sea, se heredaban las plazas, sí, sí, exactamente, que ujú, creo que está volviendo a suceder ujú, ahora. Se está volviendo a vender ujú, también, cosa que nunca se dejó de hacer, ujú. pero se supone que ya estaba como yendo hacia menos porque se estaba tratando de combatir eso, ¿no? Y ahora veo yo que no, pues ya regresó como ese Porque también el CENTE se poder empoderó. exactamente, el poder del Ujú, Un sindicato, grupo de poder. ujú. exactamente. Pues desapareció ya cualquier rasgo de evaluación Ujú. docente, de Las plazas no se rigor, ¿no? concursan, Ya de no hay concursos, concursos de oposición para que el profesor mejor evaluado, el que exactamente. hace mejor el examen, sea el que obtenga la plaza, pues. Sí, entonces pues
creo que eso pues sí genera incentivos negativos, ¿no? Claro, hay quien encuentra su vocación ya llegando. Varios de mis alumnos de varias generaciones de posgrado que están estudiando maestrías en educación para prepararse y a lo mejor vienen de origen pues de la administración de empresas o de otra carrera, me han comentado o han hecho en sus trabajos un relato de su historia y cuentan cómo pues entraron por casualidad o entraron porque alguien les dijo tu tía te heredó la plaza o lo que sea, pero que luego ya estando dentro pues dicen, Descubrieron sí, su vocación. sí, soy de aquí, ¿no? Esto es lo ¿Tú has mío. dado clases? Sí, he dado clase. ¿Y qué? Pues no me gusta. ¿Por? Justamente por el trabajo burocrático que últimamente tienen que hacer los profesores. O sea, puedo ir a enseñar la clase también, pero cuando uno le pide, oye, que hay que evaluarlos, que hay que subir las calificaciones, que hay que usar tal plataforma. ¿Cómo No, que hay que subirlas? O sea, no puedes reprobar. no, digamos, las evaluaciones hay que subirlas a una plataforma Ah, y que la plataforma se cae. Entonces, pierdo más tiempo haciendo ese trabajo burocrático que, digamos, que en la práctica docente. He dado muy poco clases, pero sin yo, yo, esa parte no me gustó. yo di clases alguna vez del seminario de tesis en 9º y 10º semestre en comunicación en una universidad en la que tú estudiaste. Y me llamaron por la experiencia que yo tenía en el medio periodístico. Entonces, tenía yo unas clases raras, diferentes, porque platicaba yo con las alumnas y los alumnos de por qué habían estudiado comunicación, qué cosa pensaban hacer, cuál era su salida, todos iban por la comunicación organizacional. Periodistas había uno o dos, que por cierto hasta la fecha por ahí siguen, pero una cosa, cuando les pedía yo el borrador, el primer borrador de la propuesta de tesis, que eso era el seminario de tesis, Se daba cuenta que no sabía ni escribir y con unas faltas de me daba ortografía yo terribles. cuenta que no sabían gramática. Dices, ¿cómo llegaron a la universidad? Sí, exactamente. Una chica me hizo su presentación, ya le pegaste al micrófono, y cuesta acá. Hizo su presentación en papel marmoleado, este papel que se usaba para artes gráficas, con su marquito dorado y con puras letras mayúsculas, porque no se acentúa. Y hacía una cantidad de cosas. Entonces llegué con el director de la escuela, que fue ¿Quién, Eduardo amigo Garzón tuyo, o quién? sí, muy amigo tuyo, y llegué y le dije, oye, perdóname, pero ¿y esto? No, pues es que así vienen de la preparatoria. Oye, y no le reclaman a las preparatorias que manden a los alumnos así. O sea, alguien que estudia comunicación, que no sepa escribir, Sí, que no tengo sin ortografía. faltas de ortografía, es un problema. Pues sí, pero así llegan, así los mandan. Se me hizo una cosa verdaderamente terrible. Di un año y ahí nos vemos. No es posible eso. No es posible, Rodolfo. Pues a mí me pasó algo similar. Yo daba clases cuando los grupos de comunicación eran grupos muy grandes. Y me acuerdo que cuando se abrió la carrera eran 3 grupos de 40, 50 alumnos ¿En dónde? en la UPAE. Porque primero fue ciencias políticas, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Y egresé de ciencias políticas y como al año me invitaron a dar clases. Y me encontré con este mismo fenómeno, pues que yo estaba dando nota informativa, géneros periodísticos, y me encontré que los chavos no sabían escribir. No había una idea, pues no había ortografía, no había una idea básica de sintaxis. Y me recuerdo que me reprobé como a la mitad. Y el director me dijo, es que no puedes reprobar a tantos. Dije, pues es que estos no pueden ser egresados de comunicación. No los voy a pasar. No, que te van a levantar una nota, pues que me Sí, levanten la ajá, nota y ajá, la verdad sí. que es la última, el último año que di clase, Yo dije, sí no voy a cambiar mis reprobé a 4 o calificaciones, 5, ¿eh? Sí. yo sí me eché como a la mitad. Sí. Es que te van a poner una nota, pues que me la pongan, pero no los voy a pasar. Sí, aún en posgrado estamos ahora. Y entendí que el tema era un tema más bien que querían mantener la matrícula. Claro. Exactamente. Es un tema de que, bueno, El tema es, calificaciones este alumno muchas me veces deja pasa 5 por mil eso. pesos Claro. mensuales o no O sé sea, cuánto. Ese es Cuestión el tema de económica. fondo. Y como el alumno lo sabe, pues también no se esfuerza porque Sí. dice, pues no me van a... Exactamente. Y el fenómeno de la redacción académica, de la falta de comprensión lectora y todo esto,
Pues lo tenemos hasta en posgrado. La verdad es que yo reviso muchas tesis doctorales, asesoro. Y hoy a lo mejor en la Encuentro ortografía ya no uno, es el problema. Hoy son los plagios. por un lado los La plagios, construcción luego la construcción del sintáctica, pensamiento, por ¿no? ejemplo. Que creo que Sí, sí. es el fondo de todo, Sí, ¿no? sí. Sí, no la hay. Ahora, yo creo que esto está grabando por esta cuestión de la corrección política actual, ¿no? Porque ahora ya veo mucho en redes sociales esto de, pero ¿por qué tendríamos que escribir correctamente? ¿Quién dice esto? Es algo como, más bien que Es algo, desde un poder. es un pensamiento pequeño burgués. Exactamente. Y entonces, pues cada quien que escriba como quiera. pueda, como quiera, mientras el otro te entienda. Bueno, ya está en los mensajes, en los sistemas de mensajería de los celulares o de la computadora, los emojis y Exacto. eso ya suplen la construcción de la idea De con la palabras, idea. Exactamente. la conjugación de los verbos, ¿no? Y he escuchado colegas investigadores, pues en conferencias en los que yo sí me cuestiono mucho porque digo, un investigador tendría que usar el lenguaje correctamente, ¿no? Pero por hacerse muy cercano al público, que son alumnos y eso, Por pues hacerse como que populares. empieza uno Ujú. o sea, he escuchado colegas así como usando términos, chidos, no sé qué, y como que también con problemas para darse a entender y por cuestión como de que él tenga éxito, ¿no? Que sea aclamado al final de la conferencia. Yo creo que pues tenemos ahí la responsabilidad de los Porque ese profesores es de otro hablar problema. bien, de Digamos, escribir bien, de que los ahora cuando alumnos los aprendan alumnos eso. evalúan al maestro, a veces esas evaluaciones están inspiradas todo menos Exacto. en las capacidades del maestro. Si Pero el esto es maestro es buena onda. consecuencia de que los profesores abusaron Sí, 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 también. sí. Claro, O sea, claro, hay razones para claro, eso. Sí, ¿no? pero las universidades o las instituciones tuvieron que poner reglas y ser los mediadores, pues. Sí, se fueron al extremo. Sí, creo que estamos como en un movimiento de péndulo, Ujú. que pasamos de un extremo muy autoritario, muy represivo, a un Sí, donde el maestro era extremo intocable laxo y totalmente. ahora, digamos, los alumnos son los que marcan la pauta. Exactamente. Y a veces eso pues sí desmotiva a los docentes de todos los niveles, ¿no? Porque ya se ve desde la educación básica, ¿no? Esa actitud de los estudiantes y pues los papás respaldando esas actitudes también. Entonces creo que eso es, pues también es fruto de que pues tuvimos papás muy autoritarios y entonces queremos ahora ser papás muy cercanos, muy amigos de nuestros hijos, pero finalmente pues ese tampoco es nuestro papel, ¿no? También Claro, tenemos que claro. poner límites, tenemos que formarlos. Bueno, hay algunas universidades o colegios donde si el estudiante es hijo de una familia molesta para el pensamiento de los dueños o de los directivos, pues los profesores actúan en contra del alumno. Yo conocí por lo menos 3 casos de gente que estudiaba comunicación en la UPAEP y por la actitud del papá de uno de ellos, por lo menos, presionaron y presionaron y el alumno terminó yéndose a la Ibero y perdió un año para poder rivalidar todas las materias, que son planes de estudio diferentes, y no le importó y se aventó un año más en la carrera en la Ibero. Salió muy bien y ahorita es una gente productiva a nivel Nueva York, en otro mundo. Porque la UPAEP, sí sabes quién habla. No sé. Pues uno de tus colaboradores, Nombres. uno de tus colaboradores fue el que lo... ¿Será Roberto aquí? No, uno de tus colaboradores, profesor de la universidad y funcionario municipal en algún gobierno, etcétera. Oiga, doctor. De Yucatán. ¿Sí? Doctor, y volviendo al tema local, el nuevo gobierno, el gobierno de Armenta, ha planteado un viraje hacia la Universidad Tecnológica. Incluso en el Plan Estatal de Desarrollo se habla de construir una ciudad de la tecnología, la sustentabilidad, Silicon Valley. el Silicon Valley de México. ¿Hay condiciones para esto? Claro. Si lo dice el gobernador, claro. ¿O no? Bueno, perdón, esa es una pero verdad. un razonamiento Ya ganó su convenio. Esa es una verdad total. Un razonamiento lógico.
No, pero Yo creo que ciertamente lo tecnológico viene muy fuerte, que hay que pensar en eso, invertirle, pero me parece que hay que hacer estudios, evaluaciones, es que cuando diagnósticos uno revisa, que digamos, fundamenten, ¿no? la plantilla de las universidades tecnológicas o politécnicas, de entrada no la dirigen técnicos ni tecnológicos. O sea, la dirigen administradores, las dirigen contadores, abogados, políticos. Y uno revisa la planta docente y uno encuentra que lo que menos hay son investigadores y no hay ningún SNI. Exacto. O sea, no hay un solo SNI en las universidades tecnológicas. Dicen, nos vamos a hacer el Silicon Valley en la zona de San José Chiapas, donde está sentado Audi. O sea, Sí, eso requeriría una inversión en infraestructura muy fuerte, que en las universidades, conocimiento digamos, y en llevaran a sus investigadores claro, y que estos investigadores investigadores, tuvieran dónde vivir, claro. dónde desarrollarse. Si no va a Sí, pasar con Audi, que bueno, se construyó la planta de Audi y los directivos pues no viven en San José Chiapa, viven en exacto. Guamantla, viven en Puebla. Por supuesto. Ujú. Pues, entonces, digamos, ¿qué tendría que hacerse para que este proyecto de hacer de la zona de San José Chiapa una ciudad, el valle de la tecnología y la innovación, la sustentabilidad, pudiera concretarse? ¿Qué tendría que ocurrir? Mucho dinero. Yo creo que mucho dinero, Mucho yo dinero. creo No que solo pensar. mucha planeación Mucha planeación también, y como dinero. muy bien pensada, y como que invertir mucho en la parte del factor humano, del El capital capital humano. intelectual, digamos, Ujú. capital humano, porque ciertamente creo que los investigadores necesitan mucho más impulso, A ver, mucho el más Silicon apoyo. Valley está poblado ¿por quiénes? Pues por gente de todo el mundo, Por los mejores de científicos todo el en mundo. Exactamente, tecnologías digitales del mundo, Ujú. exactamente. no los habitantes Sí, no los gringos, o sea, no los no los norteamericanos. habitantes de El los pueblos promedio. aledaños de Silicon Exacto. Sí, sí, Valley. sí, sí. Se llevaron a lo mejor del Sí, 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 mundo. del mundo, sí. ¡Pum! Eso Y tendríamos que hacer. entonces eso estimula, ¿no? Ujú, Porque uno va a estar en grupos que lo van ujú. a uno a retar a O aprender, que uno va a a ser aprender. mejor, Ujú, exactamente. ujú. A aportarle al otro y el otro me va a aportar a mí, ¿no? Entonces, Pero ¿para qué este además hay una esfuerzo? alianza con industria, ¿no? Ujú. Con Digamos, ¿para qué este empresas. esfuerzo que está plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo no quede en un elefante blanco? ¿Qué tendría que hacerse? Pues ese es el problema que yo creo que a veces no hay suficiente estudio previo, ¿no? No hay diagnósticos adecuados, no hay una planeación bien pensada. Pero no se Y supone que el plan se hace con consultas públicas donde participan los sectores productivos, los sectores científicos, las universidades, los académicos. pues O esas consultas creo que se no. Esto supone, es lo que pero hizo muchas Godina, veces ¿no? las consultas Pues no. esto es lo que hizo Godín en la campaña. En la campaña, Y se supone que le que. entregaron el Ujú, documento ujú. al Y se candidato. supone que ya en el gobierno hace otra vez un sondeo, una especie de encuesta, consulta a los especialistas y eso se plasma en un documento como es el Plan Estatal de Desarrollo, que es una guía sexenal, pues. Sí, Así que es es, una así guía que es. tradicionalmente sirve para dos cosas: para taparle al ojo al macho y entregárselo a los diputados y a la sociedad, pero Sí, realmente sí, sí. Digamos, es un el requisito de plan ley. de Sí, 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 gobierno sí. lo trae el gobernador y su equipo de todos los sexenios, Ujú, traen su idea de lo que quieren hacer. ujú. Y lo que vemos es que no hay continuidad entre lo que se hizo en un gobierno con el que sigue. No, porque es darle Claro. Ujú. proyección al que se fue. Y eso pasa hasta en la escuela más pequeña, ¿no? La Hay un envidia, cambio de director y el el nuevo pecado capital de director la envidia. cambia todo, ¿no? Ujú. Porque el anterior, pues, según esto, lo hizo mal, ¿no? Y creo que esa es una cultura muy Sí. negativa que tenemos en México. Doctor, ¿cuál En sería el general. mejor país para estudiar? Depende, ¿no? Depende de qué, Yo creo ¿no? que depende qué, sí, Ujú. exactamente. ¿Humanidades? Pero, pues yo creo que Las humanidades van para abajo. el problema es ese, que las humanidades, dice Marta Nussbaum, no sirven para nada, solo para que el mundo sea más habitable, para que sea más Pues ya es humano. mucho. Que eso, exactamente, que eso Antes es las clave, ¿no? humanidades clave estaban en Europa. Sí, yo creo que, digamos, En filosofía, la pues en Sorbona, en Alemania, Alemania, en la Sorbona, en parte Lovaina, social, ¿no? política, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que en Estados Unidos hay muy buenas universidades también en cuestiones de humanidades. Ujú. Eh, y pues en Latinoamérica tampoco creo que estemos tan mal. Yo creo que Argentina, Chile. Colombia tiene muy buenas Ujú. universidades, Colombia, Chile Ujú, también. ujú. Colombia.
Sí, realmente Colombia tiene una creo que sí. investigación sobre temas de educación Y planeación, interesantísimos, de planeación de largo plazo. interesantísimos. Ese es otro detalle. Hay países que han invertido, tú decías Japón hace rato, yo creo que China sería otro, Y Corea, han Corea, invertido, lo que ha hecho Corea es impresionante. han invertido a futuro con las generaciones independientemente de qué partido. Con los niños. Hay una relación entre quien entra y quien sale de gobierno, sea el partido que sea, para continuar con un proyecto De largo educativo plazo. de largo plazo. Exacto. De largo. Eso no lo tenemos Y los hubo mexicanos. hace unos años, cuando empezaba el gobierno de López Obrador, hubo una iniciativa de un grupo de académicos que precisamente pedía una política educativa transeccional. Transeccional, sí. Y pues, desgraciadamente pues nadie le hizo caso, ¿no? a ese documento, esa iniciativa, y no se le dio seguimiento, pero realmente esa sería la clave, apostarle Pero a no largo solo en lo plazo. educativo, digamos, en materia de infraestructura, Exacto. digamos, A largo plazo y además pensando de desarrollo en dónde poner los económico. recursos, ¿no? Porque, digamos, a lo mejor sí le destinamos mucho presupuesto, pero todo se va en Ujú. cosas operativas o se Ujú. va en corrupción y no llega a Burocracia. donde tiene que llegar, en burocracia, exactamente. Ujú. Entonces, ¿cómo hacemos para que llegue realmente, por ejemplo, en este caso, a la escuela, ¿no? Que es la que necesita pisos, Sí, agua, sí. electricidad, Sí. Sí, cuando se habla internet. de temas educativos en las campañas es la banda de guerra, los instrumentos que hay que regalarle a la escuela, Arreglar los baños, los hace una semana, sanitarios, los que baños, haya agua pintar la en los escuela, baños. etcétera, ¿no? Eso es lo que se habla para tocar el Lo tema que de la luce. educación, sí. Ujú. Lo Ahora, que luce. a usted, doctor, como especialista con todos los libros y toda la academia que trae usted, todo el currículum que leyó hace rato, Rodolfo, ¿lo han consultado los gobiernos para tomar decisiones sobre qué hacer en la educación? Pues no, realmente en toda mi trayectoria habré asistido a 2 o 3 sesiones, por ejemplo, del gobierno estatal O sea, siendo usted formador de o maestros, del nunca lo han Congreso convocado. estatal, digamos, de, bueno, vamos a hacer tal cosa en la educación, pues vamos a hacer mesas para escuchar. Pero que yo sepa, sí, que se haya tomado en cuenta lo que dijimos allí, pues no, y le digo, pues yo tengo 40 años en esta carrera. Y de formador de Habré maestros. ido 2 veces o 3 cuando Y de mucho. formador de De maestros, ¿cuántos formar años tiene? maestros, no, me consultan más quizá a nivel Personal, los las alumnos. normales Ujú. o los alumnos o algún director de alguna normal que fue mi estudiante. Ujú. Pues sí, de repente consultan un poquito más, pero no realmente, por ejemplo, en la elaboración tanto de la reforma del 2013 de Peña Nieto como en esta de la nueva escuela mexicana, yo no vi y se reclamó también en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa hay una cantidad enorme de producción de diferentes temas educativos y no se incluyen en los documentos referencias, citas que se haya consultado lo que se hace de investigación en México en educación para diseñar la educación Sí, que porque además queremos, estos ¿no? foros, esas consultas no son vinculantes. Exactamente. Entonces, finalmente, Son como pues llamadas a misa, pues. se usan como para legitimar, ¿no? Ujú. Las decisiones que quizá ya están tomadas de antemano. No hay una evaluación de la oferta académica de de las universidades públicas privadas de Puebla. Es decir, Puebla tiene 100 y pico de universidades. No mal, ¿no? Ciento y pico. Ujú. No sé qué tan grande es el Ujú. pico, pero es ciento y Ujú. pico. Ujú. La oferta académica, ¿cuál es? O sea, los poblanos estamos produciendo profesionistas de determinada tendencia profesional, o sea, quiero decir, de Exacto. determinada disciplina, porque durante muchos años Puebla fue la ciudad más importante productora de médicos. Sigue siendo, yo creo. Venían O sea, yo creo que estudiantes de buena parte Panamá, de Venezuela, de la etcétera. matrícula del UPAEP son médicos. Bueno, Y en la UAP En la UAP son también. médicos también. medicina, era una carrera clave. Para México No y para sé Centroamérica. hoy qué, Sí, cuál es. pues la escuela de medicina del UPAEP sigue siendo la más grande. Y la escuela de mayor matrícula en la UAP es también medicina, la Facultad de Medicina. Las dos son las más grandes. Y forman médicos no solamente para Puebla, sino para México y Centroamérica. O sea, o no estamos Sudamérica. produciendo Ingenieros. investigadores
O sea, creo que ingeniería es muy fuerte. ¿Cómo se llaman las nuevas carreras hoy? Mecatrónica, Mecatrónica, estas. ¿Estamos este... produciendo eso? No, yo creo que no. En algunas universidades sí, Pero pero todavía con muy son, poca fuerza. sí, En la UPAEP son contados los se está alumnos, ¿no? iniciando a partir de Ujú, lo del satélite. ujú, Esta carrera de ingeniería aeroespacial se ujú, está intentando como fortalecer ujú. Porque si lo que vamos a esa producir parte, en los ¿no? siguientes 5 años con 11 meses o 9 meses Ujú. es un modelo de Silicon Valley, necesitamos Claro, profesionistas que alimenten, Ujú, habría que ujú, alinear las ¿no? universidades ujú. a eso. Que alimenten la demanda que pueda surgir ahí en esa zona. Exactamente. Tenemos los Bueno, se estudiantes, hizo una estamos generando institución la muy oferta importante educativa. tecnológica, el Politécnico. Creo que es una de lo mejor que hizo el gobernador Céspedes, creo que es la instalación del Politécnico. Yo no veo que por parte del gobierno del estado haya una promoción para que los alumnos de Puebla se inscriban en esta institución. No, no la veo. O sea, Sí, se como hizo una que gran inversión, son instalaciones muy dignas, muy decorosas, y no veo que haya una campaña para que los estudiantes de Puebla tengan en el Politécnico Nacional una una opción opción. tecnológica. Sí, sí, tendrían que alinearse estos esfuerzos, ¿no? Si el gobierno piensa apostarle por eso, pues a convenios con las universidades para que Y se que se convirtiera refuercen pues, en la esas rectora de las Sí, carreras. demás sí, o sea, instituciones. pero Exactamente, esto se puede generar si hay una mesa de diálogo entre los exactamente. directores, rectores o como se les llame, los consejos universitarios o los Ujú, dueños de las ujú, universidades y de la producción desde primaria, ujú, secundaria, ujú. etcétera. Hay colegios en esta ciudad que tienen clases en alemán y en español y que solamente entran los hijos de los alemanes a determinadas clases. Ujú. ¿Eh? El Humboldt, El Humboldt, sí. el Humboldt. Y hay colegios que enseñan en inglés y en español. Y hay colegios que no acaban los profesores de aprender inglés. Hay una gran diferencia con esto, ¿no? Ujú. Sí, ahí hay una gran desigualdad Es una en desigualdad. Entonces, términos cuando tú entras a la educativos. universidad pública, te hacen un examen de idiomas. La mayoría de la gente que canta saben canciones en inglés. La mayoría, los profesores no. Entonces ya el alumno ya tiene una ventaja sobre Ujú. su profesor. Y luego, si tuvieron la suerte de que los mandaran a los campamentos en los Estados Unidos, pues resulta que vienen con un nivel de inglés superior al del profesor de inglés de la Ujú. escuela o de la universidad, Sí, sobre todo si es Así es. pública. por supuesto. Ujú, Y hasta privada. ujú, Ahí ya recordaba yo lo que decía un investigador chileno, que el problema de nuestros países es que, pues, digamos, cuando los congresistas discuten el presupuesto educativo, eh, no están involucrados realmente porque saben que sus hijos van a ir a escuelas privadas o van a ir a escuelas en el extranjero. Sus hijos no van a ir a una ujú, escuela pública. En Europa, en Finlandia, por ejemplo, ujú, porque es como el ujú, modelo que siempre ujú. se pone, pues ahí el diputado que está discutiendo el presupuesto educativo sabe que ahí está involucrado el futuro de la educación de su hijo, porque su hijo va a ir a la escuela pública Sí, porque de son donde públicas, sí, vive, sí, la ¿no? educación es pública. Entonces, Ujú, pues ahí hay una gran diferencia, porque sí hay como una apuesta de decir, pues tiene que haber calidad educativa, Y ¿no? hay países que invierten en general las mejores universidades para llamar a los ciudadanos de otros países a estudiar con ellos y adoctrinarlos ahí dentro del sistema político de los Estados Unidos. Lo que decía Wilson, ¿no? El presidente Wilson, cuando le propusieron invadir no sé qué parte de México, ujú, y dijo, no, mejor ujú. vamos A educarlos, a educarlos, vamos a vamos traerlos a formarlos, a sí. las universidades, ¿no? Y ahí Y llegaron ahí los vienen Chicago los Boys. Chicago Boys. Aquí Lonergan dice, en alguna parte de Inside Lonergan dice, apodérense de sus mentes, ¿no? Ujú, sí, sí. Claro, Sí. Y esa es hay un la pasaje clave. no sé si te tocó alguna vez alguna conferencia, cuando empezabas en el periodismo, yo di una conferencia en el Rotario. Yo no sé por qué fui a parar al Rotario, yo ni Rotario Ujú, ni nada, me invitaron. Entonces les explicaba yo cuántas horas pasaba un niño frente a la televisión, eh, con los ujú, datos de esas épocas, ujú, ujú, 1979, 80 por ujú. ahí, en Estados Unidos. Un niño que llegaba a los 10 años había pasado ya más de 4 años viendo televisión en su vida. Y luego contaba yo sobre un pasaje de los chinos, los misioneros que llegaban a China a evangelizar, les enseñaban el catecismo, la Biblia, etcétera, y después llegaban la gente de Mao, ¿no? Ujú. Los de la Revolución China, y decían que iban a destruir todos los libros, y Mao les dijo, no, déjenlos,
ellos les están enseñando a leer nuestros libros. Ujú. Y entonces empezaron a darle Ya, el libro negro, el libro rojo. Qué interesante, ¿no? claro. Sí, Sí. se va cambiando la mentalidad. Pero sí, yo creo que en México lo que necesitamos es una apuesta seria, por decir, el En la desarrollo mesa, del país todos tiene en la mesa. educación una palanca importante y vamos a invertirle y vamos a unir Sí, esfuerzos sí, 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 y sí. vamos a olvidarnos pues de la cuestión política, no olvidarnos, pero digamos, vamos a poner la En cuestión un segundo o política tercer al término, ¿sí? servicio del Que no sea lo pedagógico. prioritario. Porque, bueno, a mí me llama mucho la atención que el actual secretario de Educación fue el que estuvo de líder Fue para la presidente de reforma Morena. educativa de Peña Nieto. Y estudió en el extranjero, ¿eh? Ujú. Él impulsó la reforma educativa neoliberal y Estudió en el luego a los extranjero. 6 años impulsó la reforma Pues es educativa camaleónico. en contra de los Sí, neoliberales. pero eso es normal en los Entonces, políticos mexicanos. Hay una fotografía que publicó la Jornada de Oriente, Ujú. donde están los de la Anáhuac, reciben a los políticos de Morena, está el gobernador. Sí, sí, está sí. el En la presidente, cátedra está- Melquiades Morales Flores. Está Melquiades Morales, está Ujú. Chucho, está Roberto, está Jaime Alcántara. Sí, 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 la semana pasada, o hace 2 semanas, Sí, ¿no? Sí, todos, sí. todos. Sí, sí, sí. Bueno, qué bonito es esto, ¿no? Sí, todos los que eran del PRI están Sí, en sí, Morena. ahora están en En Morena. la cátedra Melquiades Morales de la Eso, Anáhuac. sí, sí, padrísimo, ¿no? Porque Melquiades les regaló el terreno a la náhuatl, ¿no? Sí, sí, Es sí, una sí. manera de agradecer. Sí, Si el claro. reto es, como dijo Rodolfo, que en el Plan Estatal de Desarrollo yo no lo he leído, ni lo tengo, a ver si me lo pasas, por favor. Está en internet, sí, pero sí le, No, paso- pero, sí le pues, mando la liga. Tengo que meterme a internet Ujú. y yo tengo muchas ocupaciones. Tengo que cocinar. Pero si ahí dice que van a desarrollar el Silicon Valley o como se le quiera llamar, El Valle de la El Valle de la Tecnología Tecnología. y Sustentabilidad. es importantísimo que los rectores de las universidades, los dueños de las escuelas de nivel secundaria preparatoria, se sienten con el gobierno a platicar cuál va a ser el proyecto educativo para poder hacer que sea un éxito. Sí, y en un Porque proyecto sexenal tiene que ser de un dónde van proyecto a sacar a transeccional, ¿no? a los investigadores, a los técnicos, ¿de dónde? Ujú. ¿O los vamos a traer de otros países? Pues ¿O cómo se les va a formar? esa podría ser una alternativa, por lo menos traerlos, pero si no, si pensamos que con los actuales directivos, los actuales profesores, los directores de carrera, vamos a hacer el Silicon Valley, pues no veo cómo. Sí, estamos muy lejos, muy lejos. Pues doctor, muchas gracias, buenas Oiga, noches. doctor, venga más a Muchas menudo, gracias. por lo Pues menos sí, cuando me inviten, con mucho gusto. nos distrae usted con temas Sí, interesantes. dialogamos. Muchas gracias.